Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Lo que pasó, este segmento especial que llega a ustedes cada semana con el interés de que se puedan educar en los temas de salud. Esto es Lo que pasó en salud. Yo soy Liz Salcedo, me acompaña mi queridísimo doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Liz Salcedo. Tú sabes que este es un programa especial en el sentido de que es el primer programa con el inicio del verano. Ay, el El inicio del verano. verano. ¿Qué nos esperará si no era ¿Qué verano y el nos calor nos esperará? Y estaba aquí es matando? donde es más apropiado recordarle a la gente que como uno vive y trabaja, así mismo se enferma y muere. Que Así en es. verano hay muchas conductas que hay que tomar para estar precisamente al aire libre, que pudieran, si son, ¿qué te digo yo a ti? Conductas eh, que pudieran atentar con la salud. Por ejemplo, no hay nada mejor en verano con un frío, pero hay que saber dónde uno consigue ese frío de manera tal que esté realizado por una persona que sepa, con un agua apropiada, con un manejo apropiado de las frutas, con todo esto. Y además hay problemas con el sol, este sol tan picante, en medio de un mar que está muy caliente, y eso se demostró como prácticamente previo al inicio del verano, la primera tormenta tropical, con Sí. ese nivel de intensidad tan lejos. Ujú. ¿Entiendes? Entonces tenemos que recordar esto. Y Lee, ¿qué pasó durante la semana? Bueno, antes de comentar las principales noticias que se generaron en esta semana en el sector salud, queremos darles una mirada a la gente que nos ve de qué vamos a tener en el programa del día de hoy. Hoy nos acompañará el doctor Juan Vicente Méndez, quien es cirujano, tiene una especialidad en pie diabético y vamos a estar hablando sobre esta complicación que presentan los pacientes diabéticos. Vamos a estar hablando de prevención, de qué hacer frente a esta situación y cómo ayudar a los pacientes que están pasando por esto, doctor. Sí, ¿cómo evitar que lleven a esta Claro, situación? claro, claro. Evitar que lleguen a ser diabéticos, y si son diabéticos, evitar que se le dañe una de sus extremidades, y tan importante precisamente como el pie, cambia totalmente su vida. Definitivamente. Así que les motivamos a que estén en sintonía con nosotros para que puedan disfrutar de todas las informaciones que traerá el doctor Méndez hoy aquí en esta emisión de Lo que pasó. Y bueno, entrando en las noticias, vamos a servir los principales titulares que se generaron en el sector salud, para luego entonces hacer los comentarios del lugar. Se iniciará, doctor, con el establecimiento de una unidad de trasplante en Sedimat para realizar trasplante de hígado y de páncreas, que son trasplantes que no se realizan en el país. Esta es una información importante que vamos a comentar en lo adelante. También este lunes se conmemoró el Día Mundial de la Anemia Falciforme y en el contexto de esta conmemoración, la OMS habla de que un 5% de la población mundial sufre de esta condición. Entonces vamos a hablar de qué hacer, cuáles son quizás las manifestaciones de este tipo de anemia para que la población pueda tener esa información a mano. También los pacientes están denunciando anomalías en el programa de medicamentos de alto costo y también hablan de una falta de inclusión de ciertas enfermedades en dicho programa. ¿Cómo complica esto la condición de salud de los pacientes? Vamos también a conversar sobre esto. La OMS también está buscando acabar con las tácticas insidiosas que buscan promover el consumo de leche de fórmula en los pequeñitos. Vamos a hablar de por qué debe erradicarse esta práctica y por qué es importante seguir incentivando a la lactancia exclusiva para los recién nacidos, por qué es importante esto. Y también hay una preocupación por parte de los especialistas en nutrición con el tema de las dietas milagrosas que son promovidas a través de las redes sociales. Están hablando de el peligro de que la gente siga estas tendencias que se promueven en redes sociales y que la gente le da más validez a lo que dicen los influencers, a lo que dicen los doctores. Adelante, doctor Lafontaine, ¿con qué iniciamos? Hay una noticia
que, o sea, es muy sensible el tema de los medicamentos de alto costo. Sí, muy sensible ese tema. Muy sensible porque es una población que está en edad avanzada de la vida. Cuando digo edad avanzada no es que es, ¿qué te digo? Necesariamente no estoy diciendo que es envejeciente, estoy diciendo que no es, o sea, que no es niño. Y estos medicamentos de alto costo son muy caros. Es muy difícil que una familia de clase media, inclusive de clase media acomodada, pueda sostener el tratamiento como debe ser llevado con uno de estos medicamentos. El tratamiento mensual durante varios años, porque por lo regular son enfermedades que tú la puedes controlar con el uso de estos medicamentos, pero no la puedes, todavía la ciencia son crónicas, no ha logrado la detección. Entonces, este programa que debería ser cada vez más fortalecido desde la perspectiva de poder incluir una mayor cantidad de medicamentos, pero logrando que los mismos lleguen de manera continua al paciente en el momento que debe llegar, porque si tú lo dejas de utilizar hoy, ya mañana está peor. Claro que sí. Bueno, eso es lo que... Este programa se ha deteriorado, es la gran realidad. Hemos visto que en los últimos 3 años, la queja constante de estos pacientes, y dentro de estos pacientes los que padecen de artritis reumatoides, sí, de problemas reumáticos. Donde aparentemente no se ve el empeoramiento, porque tampoco es un empeoramiento que si tú no lo tomaste a las 5 de la tarde, el medicamento, ya a las 8 de la mañana, a las 12 del día siguiente lo va a tener. Pero el retraso por un mes, el retraso durante 2 meses, el retraso durante 3 meses prolongado, le sale costoso para la calidad de vida de estas personas, que son muchos. Son muchos. Y si tú hablas de que no es solamente las personas con problemas reumáticos, que también aquí hay personas que tienen cáncer y que por lo tanto la continuidad del tratamiento es fundamental para poder tratar de lograr remisión del mismo, o para tú poder llevarlo a un estadio tal, o sea, la patología cancerosa, que quede circunscrita en un espacio donde tú la puedas operar y le puedas dar continuidad al tratamiento. Eso es fundamental. Pero hemos visto que este problema, esta situación, en vez de mejorar, empeora. Se ha visto que han tratado de buscar varias alternativas para poder volver a traer estos medicamentos de manera regular, pero aparentemente, y lo sabemos por la reacción de los pacientes, esto no ha sido posible. No sé qué pasa, no sé por qué no volver atrás, porque si nada ha funcionado nuevo, sencillamente se puede volver atrás. Vamos, el caso es garantizar que estos medicamentos le llegue a la población que lo necesita. Y justamente yo veía hace unos días un reportaje que fue publicado en el periódico Listín Diario, una paciente que decía: mis medicamentos de junio y julio me los van a entregar en agosto. Entonces, ¿qué pasa con esa paciente? Su enfermedad se pone en pausa en esos 2 meses. Esa enfermedad no se pone en pausa. Entonces yo entiendo de que si ya el paciente logró entrar al programa, si esa enfermedad está dentro de las enfermedades cubiertas por este programa, debe tratar el personal que trabaja con la entrega de medicamentos y las autoridades que manejan ese programa, de que ese medicamento el paciente lo tenga a mano en el momento en el cual lo necesita, porque entonces si ese paciente fallece en esos 2 meses, cuando el medicamento llegue en agosto, ¿qué va a pasar? Porque esa enfermedad no se va a detener porque usted tenga un sobregiro en la entrega de esos medicamentos, o como indicaba la paciente, de que hacen deudas, no las pagan a las farmacias que dispensan los medicamentos de alto costo, y entonces lo que hace la farmacia es que detiene la entrega de medicamento al paciente.
Pero el paciente, la condición del paciente no se va a detener porque usted deje de entregarle los medicamentos. Por el contrario, se va a empeorar, como usted mismo indicaba. Sí, al contrario, en vez de detenerse han fallecido. Exacto. Esperando las dosis de los medicamentos para poder mantener contenida su enfermedad. Hay historias, hay pacientes que han fallecido y que cuando llegue el medicamento ya para qué le va a llegar. Definitivamente. Otra de las noticias que planteamos al inicio, de las informaciones que servimos al inicio, es el tema de la promoción del consumo de fórmula, de leche de fórmula para los bebés recién nacidos. Es un mercado que parece que nadie puede detenerlo hasta la fecha y que trae consecuencias de salud importantes para estos niños que, de acuerdo a lo que indican los especialistas, pediatras y médicos que son pro lactancia, los beneficios que tiene la leche materna nada lo puede suplantar. Entonces yo creo que la OMS está haciendo un poquito de fuerza con esto, pero como personal médico debemos trabajar en esto también. Como familias debemos entender el beneficio que tiene para un bebé recién nacido el hecho de que su mamá lo lacte, porque hay mujeres que no quieren lactar, doctor, no quieren. Y eso independientemente de las consecuencias que pueda traer a la salud del bebé. Entonces es un tema al que hay que poner atención, al que hay que seguir promoviendo, hay que seguir educando a la gente con relación a este tema de la lactancia exclusiva, tratar de que el personal médico no se tome la atribución de llevar leche de fórmula a ese bebé al nacer, porque eso es lo que ocurre regularmente en los centros médicos, tanto privados como públicos, de que inmediatamente ese bebé nace, y sobre todo cuando nace por cesárea, porque dicen no, que la mamá todavía no está lista para amamantar a ese bebé, que no tiene leche suficiente, entonces vamos a ponerle esta fórmula mientras tanto, y eso trae un problema a la larga. Mira, Liz, yo en realidad no creo en las intervenciones que está realizando la OMS en este sentido. ¿No cree en eso usted? No lo creo por una razón. El gran problema del siglo XXI es el crecimiento del complejo industrial médico, farmacéutico, financiero, ¿verdad? A donde quien está modelando real y efectivamente los sistemas de salud del mundo no es la OMS, son los bancos. Son los bancos que prestan los recursos para la construcción de los sistemas financieros, y ahí están los grandes capitales metidos. Ahí está el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, está el Fondo Monetario Internacional. Entonces, todos estos organismos financieros tienen un propósito. Y un propósito que te voy a decir algo, o sea, el propósito no se puede decir que es bueno o malo, sino que ese es su propósito. Si yo invierto, tengo obligatoriamente que tener retorno. Y el segundo, ahora mismo, el segundo o el tercero, peleando por el primero, actividad económica de mayor retorno, es todo lo que tiene que ver precisamente con este complejo, por un lado. Y después la otra parte, porque muchos de estos productos como te digo, se promocionan, se distribuyen a través del comercio común, es todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria. Tú recuerdas que los otros días sale el decreto, no me recuerdo el número del decreto, a donde estas áreas, lo que tiene que ver con medicamentos y con alimentos, se descentraliza del Ministerio de Salud. O sea, se han allanado las relaciones, se han puesto menos distantes las relaciones entre todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica y el manejo de todo este componente. Pero ¿qué pasa? Que esto es fundamental para la salud del individuo. Claro que sí. Cuando estamos hablando que a un niño, sin ninguna razón desde el punto de vista clínico, se le suprime la leche materna, estamos hablando de que ese niño queda expuesto a un conjunto de enfermedades, porque por esa vía
por esa vía recibe los anticuerpos necesarios. Definitivamente. Por esa vía. Pero además, fíjate que está hablando mucho del fenómeno de la violencia, a donde tú comienzas a cosechar, a producir, por así decirlo, o a formar al niño esa relación madre-niño, madre-niña que se da en ese momento cuando lo está alimentando. Le está quitando, o sea, tú le estás quitando esta posibilidad. Después la otra, es costoso. ¿De acuerdo? Estas fórmulas, además de que no sustituyen real y efectivamente, representan un gasto económico. Representan un gasto económico. Cuando la del seno materno es totalmente gratuita, totalmente gratuita. Tú la vas produciendo en la misma medida que va lactando. Y parece una ironía lo que voy a decir, pero es una realidad. No sé realmente por qué la mujer se opone. Una de las razones por la cual se opone es porque se le cae el seno. Esa es la creencia. Esa es la creencia. Pero ¿qué pasa? Es que la mujer tiene, después que dio a luz, el seno va a caer como quiera. De todas formas. Es más, ahora está cayendo más. Te voy a decir una cosa. Además de que no lo garantizo, o sea, está cayendo. O sea, no hay ninguna razón. Lo que pasa es que la pobre mujer está sometida a toda una campaña dirigida a mantener la industria de los lácteos. Y más los lácteos a esta precisamente, a esta edad. Así es. Bueno, doctor, se nos quedaron algunos temas, pero lamentablemente hemos agotado el tiempo de este primer bloque. A ustedes les motivamos a permanecer en sintonía porque haremos una breve pausa, pero al regreso entramos con la entrevista central del día de hoy con el doctor Juan Vicente Méndez. Así que ustedes pendientes, regresamos en breve.